Hermanos, el día de hoy, 18 de junio del 2019, es martes de la 11ª semana del tiempo ordinario. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy. Hay algunos santos, algunos mártires. A mí siempre me llama la atención cuando aparecen estos conflictos por las dificultades que a veces tienen los historiadores para poder dilucidar exactamente fecha, ¿verdad? Hoy es día de San Marco y de San Marceliano. Algunos dicen Marcelino, pero fíjense que el término que he encontrado siempre es marceliano. Ahora bien, se trata de dos hermanos gemelos que pues resulta que es en la época moderna, llamémosle pues ya más o menos a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, se volvieron muy famosos porque fueron encontradas sus tumbas. Y entonces ahí en la catacumba de Santa Sabina se encontró, llamémosle así, un mosaico donde quedaban representados ambos. Y entonces, claro, eso despertó un poquito el entusiasmo desde el punto de vista de la arqueología cristiana. El problema es cuando mueren, porque, miren, mueren, así es lo que dicen los anales, ¿no? Y sobre todo las historias que giran en torno a la vida de San Sebastián, que es ahí donde se encuentra un poco de este martirio. Resulta ser que se dice al inicio de la persecución de Diocleciano. Diocleciano fue el emperador que al final la persecución más terrible, la más cruenta, fue la última. Pero él comienza a gobernar y en el año 286 más o menos, pero la persecución realmente es posterior. Entonces por eso algunos hablan del 304, porque la persecución comienza para algunos en el 303, y ahí es donde les digo, empieza la conflictividad, porque realmente Diocleciano para esas fechas ya va terminando más bien su periodo. Lo que sí sabemos, es, insisto, fue la gran persecución en varias etapas, y ellos son mártires, diáconos ambos de la Iglesia romana. Su fidelidad, o sea, su prestancia frente al martirio, va a provocar que muchos otros, incluidos sus familiares e incluido el gobernador que les estaba persiguiendo, según dicen los relatos, se convirtiese. Yo sigo creyendo en esto, ¿no? Que la sangre de mártires es semilla de cristianos. Nos toca, el martirio hoy de repente no será cruento, pero sigue existiendo porque la persecución se sigue dando. Hay alguna, evidentemente, es producto más de la ficción, pero otra es muy real, sobre todo en los medios, en las redes sociales, tanta persecución en contra de la Iglesia y en contra del Santo Padre, por ejemplo, y por eso tenemos que mantenernos fieles hasta el final. Vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En este caso leemos un pedazo del capítulo 8. Hermanos, queremos que conozcan la gracia que ha otorgado Dios a las comunidades cristianas de Macedonia, pues en medio de las pruebas y de los sufrimientos ha sido inmensa su alegría y su extrema pobreza ha producido tesoros de generosidad. Somos testigos de que han hecho lo que podían y más de lo que podían. Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en la ayuda a los hermanos. Y superando nuestras esperanzas se pusieron ellos mismos a disposición del Señor y de nosotros, tal como Dios lo quería. De suerte que tuvimos que pedirle a Tito que concluyera entre ustedes esta obra de generosidad, puesto que él había comenzado. Y ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabra, en sabiduría, en diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. No se lo estamos ordenando, solo queremos comprobar mediante su interés por los demás qué tan sincero es su amor. Bien saben lo generoso que ha sido nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que ustedes se hicieran ricos con su pobreza. Perdón que me ría, pero es que Pablo es sarcástico, ¿eh? Fíjense, Macedonia, piensen, la capital de Macedonia en este momento es Filipos. Recuerden que los filipenses ha sido la comunidad consentida de Pablo. Ellos son los que realmente siempre le van a apoyar. Y entonces, Pablo había organizado una especie de colecta para ayudarle a la iglesia de Jerusalén. Eso es el tema. Y entonces se han distinguido los de Macedonia, pero Pablo de alguna manera está como generando una cierta envidia, un cierto celo en los corintios, ya que ustedes se distinguen en fe, en generosidad, en amor hacia nosotros. Acuérdense lo que ha estado diciendo Pablo en los últimos días. Al contrario, no querían a Pablo. O sea, vamos, sí lo querían. Pero a lo que me refiero es ellos buscaban a los superapóstoles y entonces a Pablo lo despreciaban. Bueno, entonces es una manera un poco, llamémosle, gentil, simpática de parte de Pablo de, como diríamos en mi pueblo, un poco hacerlos, azuzarlos para ver si reaccionaban. Era una manera de cuestionarlos, una manera de obligarlos a reaccionar porque los están comparando. Y entonces en esa comparación a ver si es cierto que responden.
Algunos de nosotros, miren, las comparaciones son malas, sin duda, ¿no? Ay, a mí me gusta tanto aquello, aquello. Yo me río siempre de eso, ¿verdad? En la iglesia siempre nos ocurre eso. A mí me gusta cómo predica el padre fulano. A mí me gusta cómo hace... Ay, Dios mío. Está bien, es cuestión de personalidades, si lo quieren así. Pero tenemos que superar esto. Ahora, admitámoslo, ¿no? Los que tenemos varios hermanos, yo soy el mayor de 4, cuando los papás de alguna manera hacían una comparación en mi casa, eso no se dio así tan frecuentemente porque no era la manera de educar. Pero la verdad que uno se siente como retado. Tengo que responder porque me están comparando con aquel. Y entonces, bueno, eso es lo que pasa. El Evangelio, ay Dios mío, si ayer era difícil aquello de poner la mejilla, si ayer era difícil aquello de ojo por ojo, diente por diente, pues yo en cambio les digo, ahora miren a dónde llega el Señor Jesús. Termina prácticamente, como les digo, el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Bien les dije, si ayer la cosa estaba difícil, si la situación que se nos planteaba, si la barra en el seguimiento del Señor se nos ponía alta, ahora ya se nos puso alta, ahora ya no la vemos. Seamos honestos, ahora ya ni la vemos siquiera. Porque óigame, sean perfectos como perfecto es su Padre que está en los cielos. La perfección está en el amor. La perfección no está en los títulos. La perfección no está en las carreras que tenemos, en qué sé yo, en los reconocimientos humanos, en las valoraciones de este mundo. La perfección está en el amor. Fíjense, nunca en ninguna parte en la Biblia estaba escrito amen a su prójimo, odien a su enemigo. No estaba escrito, pero en la práctica sí ocurría, ¿no? Eso es lo que está detrás, o sea, no está hablando de un texto directo de la palabra de Dios, sino que se trata de una práctica, si lo quieren, de lo que normalmente hacemos. Y por eso yo creo que si en la primera lectura había un reto, aquí en este evangelio, el reto está clarísimo. ¿Qué hacen de extraordinario? Eso es, o sea, nuestra vida cristiana debe ser extraordinaria, no ordinaria. Si vamos a hacer lo mismo que hacen los demás, ¿qué sentido tiene ser cristiano? ¿Dónde está la distinción? En el amor. Pero amar. Esto es lo que nos caracteriza a los cristianos. Amen incluso a sus enemigos. Oren por los que los persiguen y calumnian. Se los digo de corazón. En las últimas 2 semanas eso para mí ha sido muy difícil. Lo admito. Muy, pero muy difícil. ¿Cómo va a ser? Miren, cuánta calumnia, cuánta mentira, cuánta cosa que honestamente da molestia. Realmente me siento ofendidísimo muchas veces. Pero ¿y entonces cómo tenemos que responder? Respondemos desde el Evangelio. Respondemos desde orar por los que nos calumnian, orar por los que nos persiguen. No se trata de seguir, insisto, haciendo más de lo mismo. No se trata de actuar de la misma manera que actúan los demás. Tenemos que ser capaces de entender que nuestra fe no se distingue porque andemos una crucita al cuello, porque tengamos una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la casa. No, sino que está en el seguimiento fiel del Señor. Perfección, en cristiano se dice amor. Así de sencillo. Amar es el camino de la perfección. Quiero terminar el día de hoy invitándoles a hacer el Salmo 145, que es el salmo que se propone el día de hoy, que es muy bonito, sin duda. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos, el Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Amén. Que Dios les bendiga.